Bienvenidos a toda la comunidad de Sobreexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y el día de hoy tengo un invitadazo de estos pesos pesados del doblaje, un máster en esta institución, un gran actor. Tengo el placer de estar con Luis Carreño. ¡Un aplauso! Hola, 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 ¿cómo están? Qué ¿Qué gusto tal? estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias por aceptar desde Miami para el mundo. Acá estamos completamente en vivo. Señor Luis, para los que vivan debajo de una piedra y no conozcan a este gran hombre, él es nada más y nada menos que la voz de Bob Esponja, la voz de Perro, también la voz de Max Steel. Ha tenido una larga trayectoria en el mundo del doblaje, pero primero hay que empezar con la de cajón. Señor Luis, ¿cómo está? Muy bien, la verdad que estamos bien. A Dios gracias. Bueno, dentro de todo esto, ¿no? De la pandemia y todo este tema del fulano coronavirus, estamos bien, estamos con salud, llevando adelante los proyectos en la medida de las posibilidades. Este, pero bien, estamos bien dentro de toda esta locura. Qué bueno, señor. Oiga, una pregunta, ¿cómo ha sido trasladarse del el doblaje, de ir a los lugares, a las agencias, ahora tratar de llevar todo este trabajo en casa, con un micrófono, con un estudio propio? Sí, bueno, sabes que aquí en Miami particularmente el tema de la cuarentena ha sido un poco más flexible que en otros lugares, Ok. porque básicamente aquí hay un tema de leyes en Estados Unidos muy, digamos, pesado con el tema de la libertad de movimiento de las personas. Constitucionalmente este país está dentro de toda su estructura legal, no hay posibilidad de prohibirle la libertad de movimiento a un individuo, salvo que cometa un crimen. Entonces, de alguna manera aquí la gente nunca estuvo en una absoluta cuarentena, ahora menos, porque ya la flexibilizaron, sino que fue como una sugerencia del gobierno para que la gente estuviese en casa lo más posible. Pero sin embargo, los estudios tienen hoy en día un sistema de trabajo mixto, que es los actores que quieran ir y se sientan seguros de ir a grabar al estudio. Hay estudios con muy buenas medidas de seguridad. De hecho, esta semana, el domingo, creo que salió en mi canal de YouTube, Luis Carreno Voz, un episodio que se llama El doblaje, la nueva normalidad, que habla un poquito de cómo estamos operando como estudio de doblaje acá en Miami, la desinfección de los audífonos, cada quien tiene su antipop, todo está en una bolsa Ziploc, los estudios se desinfectan entre un actor y otro. Entonces, los actores que quieren ir y se sienten seguros en ese esquema van, y los que no quieren y quieren grabar en casa, graban en casa. Yo lo hago de las dos maneras. El doblaje me gusta hacerlo más en el estudio, y en casa hago lo que tiene que ver con publicidad y ese tipo de locuciones, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, una pregunta de cajón también. ¿Cómo fue que usted decidió entrar a este maravilloso mundo de la publicidad, de trabajar con su voz? ¿Siempre quiso ser actor de doblaje o cómo surgió esto en su persona? Bueno, de alguna manera yo crecí en los escenarios. Mi hermano mayor es un actor de doblaje también muy conocido, Frank Carreño, es conocido sobre todo por ser la voz de Pinky, de la serie Pinky Cerebro. Es un gran educador de la industria de los cursos de doblaje, del aprendizaje. Ha dedicado su vida también a formar nuevos talentos. Él es mayor que yo crecí digamos, en una familia de clase media en Venezuela en los años 70, 80. Entonces, mi hermano fue el primero en la familia que decidió estudiar actuación, estudiar teatro. Entonces, yo de alguna manera como que crecí, porque él muchas veces me tenía que cuidar como hermano mayor, y yo crecí en los escenarios, crecí en teatros, crecí en estudios de doblaje. Entonces, esa vocación, ese amor por esto, pues nació allí. Y cuando tenía 15 años, comenzó mi carrera como actor de doblaje, hice la prueba y empecé a grabar oficialmente ya profesional en 1992 a la edad de 16 años. ¿Y cuál fue su primer personaje? Mi O su, primer, o su sí, primer loop. exactamente. Bueno, realmente tuve la suerte que fuera un personaje, aunque salió poco. Se llamaba Reno, en una telenovela que tuvo mucho éxito en esa época, a principios de los 90. Se llamaba Pantanal, una telenovela brasilera. Y ese fue mi primer personaje en el doblaje.
Entonces, si oyen una voz por allá de fondo, es mi hija pequeña que está. Y de alguna manera este personaje fue como mi primera oportunidad y bueno, y por allí empezaron los otros, ¿no? Ujú. ¿Y cuál cree que es el reto más difícil al empezar a hacer doblaje? Mira, lo más complicado siempre he dicho, y hoy casualmente lo platicaba en un estudio donde estaba grabando, es el tema de la perseverancia. Fíjate, si recordamos este personaje Reno de la telenovela Pantanal, que fue el primer personaje que yo interpreté, si recordamos ese personaje, este personaje era el hijo de la amante, el hijo del amante del villano, ¿no? De la telenovela. Ujú. Esta amante del villano vivía en otro pueblo donde no se desarrollaba la telenovela. Cuando por fin mi personaje va al pueblo donde se desarrolla la telenovela, va y se lo come una anaconda en un río y se acaba. Entonces tú dices, bueno, esta va a ser mi carrera como actor de doblaje. Ajá. Y al comienzo es así, es con personajes muy pequeños. Ahora lo que yo noto que pasa es que la gente por lo general no tiene la paciencia de esperar la oportunidad y realmente yo pasé muchos años asistiendo a mis pautas, haciendo personajes pequeños hasta que tuve las primeras buenas oportunidades ya de personajes más conocidos, ¿no? Entonces yo siento que una de las cosas que yo recomiendo en estos tiempos, aparte por supuesto de formarse, es que la gente tenga perseverancia y paciencia. Es una carrera de largo aliento, pero que después te trae unos beneficios increíbles. Sí, claro. El ser parte de un momento que toda la gente va a recordar en algún otro Claro, idioma es claro, impresionante, ¿no? ¿Y usted sí, qué le recomendaría a la persona que está empezando, está haciendo sala, pero no puede a lo mejor vivir al principio, ¿no? ¿Usted qué hacía para sí. compaginar esa vida de poder empezar en el doblaje? Claro, ahí se juntaron varias cosas. Primero era, yo digo, es complicado porque era otro mundo. O sea, el planeta Tierra funcionaba de una manera menos agresiva. Yo siento que todo este tema del consumismo de la tecnología nos ha exigido muchísimo más a nivel económico a todos los seres humanos. Entonces, en esa época todavía había algo de ese espíritu de los 80, de los 70, donde había más espacio para el romance. Ok. Yo empecé a los 16 años, entonces yo vivía aún con mi madre. Entonces, si vives con tu madre, pues tu salario es básicamente para movilizarte, para comer algo. En mi caso también yo empecé a pagarme la educación. Entonces, aunque no era mucho, porque todavía estaba empezando, era suficiente para un adolescente. Entonces eso me permitió esperar y tener la resistencia como para ya luego eh, poder hacer una carrera mucho más lucrativa en la industria del actor de voz. Ujú. Hoy en día eso es un gran reto para los jóvenes. Es un gran reto porque ya los jóvenes desde muy pequeños también se están casi que manteniendo o prácticamente ayudando en casa en muchos casos. Entonces, esta primera etapa es muy dura porque tienen que como que buscar otras alternativas que los pueden alejar de esto que es realmente lo que les gusta. Uy, y esa es un escollo que no todos van a pasar, Un filtro. es un filtro, ¿no? Es como estos documentales de animales que uno ve que salen del huevito los cocodrilitos, pero bueno, de cada 100 se mueren de repente 70, ¿no? Y llegan 30 al caño. Claro. Entonces, esto es un poco eso. Es complicado, es complicado. Yo lo que les recomiendo es que aunque tengas que hacer otros trabajos que no tengan que ver con tu verdadera pasión, no pierdas el foco de lo que tú realmente quieres hacer y procures siempre volver a lo tuyo. Ok, porque justamente para quien no lo sepa, el señor Carreño tiene un curso actualmente en Creana. Creana. Lo pueden, ¿cómo sería, cómo es esa dinámica? Si nos puede explicar un poquito. Sí. Creana es una plataforma de educación online, es una de las, yo diría que la plataforma de habla hispana más grande de Latinoamérica. Es una empresa que está en México y está en el Perú. Ustedes pueden acceder al curso. El curso se llama Caracterización de personajes animados o doblaje de personajes cartoons.
Ahí hacemos todo un análisis de cómo abordo yo los personajes, cómo creamos una voz para un personaje animado. Es un curso muy dinámico. Aparte, es un curso que es también una suerte de producto de entretenimiento porque está cargado de anécdotas, es muy desde lo vivencial. Es parte de un proyecto que yo vengo llevando desde hace un año que se llama Una Voz, Mil Historias, que es una suerte de agradecimiento a todo el apoyo que me han dado y al amor que me han dado por tantos años en toda Latinoamérica. Entonces yo dije, bueno, para esto, ¿qué puedo yo dar en retribución? Bueno, voy a contar todo lo que he vivido, porque quizás sirva para que otros talentos también puedan tomar algunas experiencias que yo viví. Entonces, en ese proceso llegó Creana y me invitó a hacer este curso y me pareció una excelente herramienta para masificar esa información, porque hasta ahora yo la daba en conferencias, por cierto, muchas en México, y la daba en Comic Cons, en este tipo de eventos. Y el curso de Creana significó la herramienta para masificar todo ese conocimiento que quiero darles de vuelta como agradecimiento. Es un curso que lo llevas a tu ritmo, tiene más o menos casi 3 horas de contenido, tiene más de 50 clases. Los ejercicios los posteas tú en la plataforma, yo los reviso, en fin, hay toda una interacción en la comunidad de Creana. En mi cuenta de Instagram, @LuisCarreno1, en el link de mi biografía está toda la información del curso. Excelentísimo. Y hablando de mil historias y de esta comunidad, no sé si a usted le alcanzó a tocar cuando el doblaje se hacía de manera distinta. ¿A qué me refiero? Por lo menos en México, el doblaje antes en los 90, pues se hacía todos los actores de doblaje en un atril y todos al mismo tiempo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya el doblaje ya nada más se requiere que esté el actor. ¿Usted qué le gustaba más? No sé si tuvo esa oportunidad. Sí tuve oportunidad de hacer algunas cosas, digamos, en colectivo, estando varios Ujú. actores en cabina, pero muy pocas, porque en Venezuela nunca se aplicó mucho esto. Ok. Y siempre trabajábamos más desde lo individual. Pero sí hago doblaje desde que se hacía en cinta. Entonces no te Ok. podías equivocar porque venías grabando y la cinta corría y tenías que hacer buen sincro. Era un doblaje muy artesanal. Esa transición sí la viví, vino de la cinta, después el DAT, que era un cassette que metías en una suerte de grabador que era el DAT, después fue llegando el Pro Tools, las primeras ediciones de Pro Tools, después Logic, en fin, después todo fue ya desarrollándose, ahora está el Dub Station, que es como un karaoke prácticamente, y hay muchos programas. Pero en cuanto a la grabación, pero sí recuerdo que si hacíamos mucho, por ejemplo, lo que en Venezuela llamábamos grupo, que era como decir los ambientes. Ujú. Entonces era un gran estudio donde entrábamos 15, 20 actores, era muy grande el estudio y se grababan los ambientes y era muy divertido porque bueno, era una rochela ahí de compañeros hablando y contando anécdotas, historias y lo que hacíamos eran ambientes de bares y ese tipo de cosas. Eso sí, sí lo viví mucho, eso ya hoy en día no se hace porque eso se hace ahora con librerías o se utiliza un mismo actor, si es muy específico, haciendo varios tracks. Entonces es variado. Ok, y bueno, ¿cómo llegamos a estos primeros personajes? ¿Cuál fue el primer personaje por el que usted notó que la gente lo empezaba a reconocer? Digo, yo sé que eventualmente vamos a llegar a este personaje amarillo que todos amamos, pero ¿cómo fue su experiencia conforme fue haciendo personajes un poco más conocidos, por así decirlo? Bueno, mi primera gran oportunidad como de un personaje mediático, pero sin embargo más de culto que otra cosa, fue con Perro de Cat Dog, una serie de Nickelodeon. Nosotros tuvimos la oportunidad en los años 90 de recibir casi toda la programación de Nickelodeon en Venezuela. Hicimos Cat Dog, hicimos The Thornberrys, hicimos Kenan y Kel, hicimos este personaje amarillo que todos queremos, el querido Bob, hicimos muchas series, Leyendas del Templo Escondido, en fin, muchas. Una de esas fue Cat Dog. Y obviamente fue la primera gran oportunidad que yo creo que me abrió el camino un poco para interpretar luego a Bob Esponja. Fue una gran responsabilidad interpretarlo. Era un personaje muy complicado, muy difícil. Era como muy dinámico, pegado. Era todo el tiempo hace una cosa muy, muy, muy agresiva, ¿no? Una serie muy vertiginosa,
Cat Dog. Lamentablemente se hicieron solo 4 temporadas, creo, 4 o 5, no sé. Pero fue muy querida por mucha gente. Esta es una serie que yo disfruté mucho y fue como mi primer gran personaje. Claro, ahí seguido ya empezaron a llegar todos, llegó Max Steel, llegaron personajes ya que la gente conoce mucho más. Claro, justamente le iba a preguntar de Max Steel y aquí hay algo que preguntan mucho los fans del doblaje. ¿Por qué a veces se cambia la voz? ¿No? Porque sabemos que incluso personajes que llevan muchos años o que incluso fueron de los primeros en Ujú. doblarse, a lo mejor en los 50s, a lo mejor el actor de doblaje ya no está, pues se busca una voz que pueda, pues como que cuadrar esa Ujú. parte, ¿no? Pero Sí. aquí la gente pregunta, ¿por qué se cambia la voz cuando solo apenas van unos primeros capítulos? Bueno, un poco lo que ha pasado, eso ha cambiado mucho ahora. Eso ha cambiado mucho ahora. La globalización ha acabado un poco con lo que llaman el voice match, o sea, buscar una voz que más o menos se parezca y ponerla allí. Ha acabado con la globalización y las redes sociales, a Dios gracias. Ha cambiado esto. Hoy los actores de doblaje somos más mediáticos, la gente ya nos conoce, entonces eso nos ha ayudado muchísimo. Antes éramos absolutamente anónimos. En mi caso en particular, tengo 2 casos de cambio de voz importantes en mi carrera. Uno es Max Steel y otro es Bob Esponja, como todos sabemos. Estos personajes fueron hechos en muy pocos episodios por otro actor. Bob Esponja solo una temporada. Las temporadas son pequeñas, de 26 episodios, máximo 52, pero esta fue creo que de 26 y ya luego lo tomé yo ya por 20 años consecutivos. En ese tiempo, aparte de que no había la información que hay hoy en día, no habían las redes sociales y no había todo esto, muchas veces las empresas por temas salariales, sindicales, inconformidades internas, bueno, habían actores que se iban, otros se quedaban, entonces tenían que replantear los elencos con los actores que se quedaban. Muchos actores renunciaban a su personaje porque se cambiaban de empresa, Ok. porque no trabajaban más en la empresa, en fin, y esto generó varios cambios de voz. Cuando esto pasó en una serie como Bob Esponja, la serie ni Nickelodeon, ni Estudios, etcétera, que es ese estudio donde se dobla, Etcétera, Gruppen. etcétera Group, ni Paramount, que hace las películas, ni nadie sabía lo que iba a pasar con la serie. Esto empezó a pasar a partir de la tercera temporada, aproximadamente, tercera y cuarta temporada, que se vuelve Bob Esponja un ícono mundial. Entonces, cuando eso pasa, yo estoy haciendo el personaje y por supuesto ya toda esa explosión que tiene la serie hace que la posibilidad de cambios empiece a, oye, ya, espérate, porque esto ya es una cosa que tiene mucha audiencia y Mucho no sé impacto. qué, y mucho impacto, entonces ya la cosa va cambiando hasta que fue modificándose con los años. Yo, después de estar grabando 5 o 6 años Bob Esponja, empecé a hacer viajes ya con Nickelodeon directamente. Ya el estudio de doblaje me tuvo que soltar y decir, bueno, mira, ya el cliente quiere que tú vayas con ellos. Y entonces empezó ya una relación directa con el canal, ya como tal, con el network. Entonces se convirtió en algo icónico para la industria que el actor de voz tenga ya relación directa con el cliente por encima del estudio. Entonces, eso yo creo que a la larga ha sido beneficioso para la industria. Para la industria. ¿Y usted cuál diría que es la diferencia sustancial entre el doblaje de Venezuela y el doblaje de México? La diferencia sustancial, wow, es interesante pregunta. Mira, yo te voy a hablar de mi caso personal, creo que es lo más responsable que puedo hacer. Ujú. Yo creo que la gran escuela del doblaje en América Latina, la casa del doblaje en América Latina, la máxima institución del doblaje en América Latina es el doblaje mexicano. Cuando hablamos de doblaje al español latino. Por muchas razones, mucha historia, extraordinarios actores, compañeros, y fundamentalmente una industria que dio el primer paso en el tema del doblaje en Latinoamérica. Todo esto hizo que los patrones de trabajo, el esquema de trabajo del doblaje mexicano se convirtiera en la pauta
que iban a seguir los otros países que iban a entrar en la industria a lo largo de los años. Lo que ocurrió con Venezuela en particular es que Venezuela supo crear una gran industria de doblaje y en determinados momentos, en la década de los 90 y la década del 2000 al 2010, en determinados momentos, yo me atrevería a decir que estuvo por encima del doblaje mexicano en cantidad de producciones, en protagonismo en la industria. Prueba de ello es toda la programación de Warner de esa época, de Cartoon Network de esa época, de Nickelodeon de esa época, todos fueron producciones hechas en Venezuela. Venezuela logró aprender muy bien el oficio, tenía o tiene actores legendarios, muy buenos actores de doblaje también, y Venezuela llegó a estar allí muy cerca, a la par en algunos momentos, con el doblaje mexicano. Sin embargo, yo pienso que hay una diferencia histórica grandísima. Entonces, al final, la gran escuela del doblaje para mí es la escuela mexicana. Esa es mi definición. Ahora, la segunda industria más importante del doblaje en Latinoamérica, y muchas veces ahí con México, es la industria del doblaje de Venezuela. O sea, la gente cuando habla de doblaje latino, los dos, obviamente México brinca, pero ahí mismo la gente dice Venezuela. Creo que no hay nadie en Latinoamérica que no reconozca que el doblaje venezolano tiene un lugar importantísimo en la industria. Sí, claro, ¿no? Y a mí me ha tocado, pues justamente, afortunadamente, en Somos Conectarte hemos tenido a grandes actores de doblaje de la industria, ya ves el señor Rubén Moya, el señor Humberto Vélez, Mariano Castañeda, pero al final usted es el primer invitado que tenemos internacionalmente de doblaje, le quiero dar un aplauso, muchas gracias por aceptar la invitación, y Gracias. justamente porque a mí me gustaría que, pues no tanto comparar, porque al final aunque es doblaje, pues cada uno tiene su gran mérito. Yo como pues niño y fan, pues yo me acuerdo cuando escuchaba todas las series de a lo mejor Justice League, ¿no? Todo eso es doblaje venezolano, incluso Bob Sí. Esponja o todos los programas de History, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, toda la programación. Uh-huh. Y yo me he dado cuenta que pues todos tienen un gran talento y yo no sabía que pues venían de otro país, ¿no? Pero, A pero mí bueno. a mí me pasa algo que me escriben mucho en redes sociales de México. Realmente tengo una audiencia, mucho afecto en México. Ustedes me han adoptado afectivamente mucho. Entonces, me escriben mucho como que queremos que usted sea un actor de doblaje de México. O sea, queremos que usted venga a doblar a México y que doble en las producciones de México. Entonces, cada vez que me escriben eso, para mí es un homenaje. O sea, yo me siento muy honrado que los mexicanos me quieran allá, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Es que usted es un estandarte con un personaje como Bob Esponja. Y en este proceso de ser la voz de Bob Esponja durante tantos años, ¿qué ha sido lo más extraño, lo más bonito que ha experimentado con este personaje? Hay cantidad de anécdotas, es realmente, es complicado. Lo más bonito siempre es el encuentro con la gente. Estos dos últimos años que me he dedicado a las convenciones, a las conferencias, platicar directamente así con gente como tú, que me dice, oye, yo crecí con tu voz y no sé qué, y me abrazan y hablamos de la experiencia, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Y ahí te encuentras con cosas que te mueven mucho, ahí te encuentras con gente que ha atravesado enfermedades escuchando tu trabajo, gente que ha superado depresiones. Entonces, es un espacio hermosísimo de afecto y de dimensión humana, ¿no? Una cosa muy, muy, muy linda. Y bueno, obviamente lo mediático o sea, Bob Esponja tiene dos cosas maravillosas, dos cosas, digamos, que son buenas o malas o como la quieras ver, pero dos cosas que se como que contraponen. Una es que se convierte tu carrera como actor de voz en algo, la lleva a otro nivel. Ser la voz de un personaje tan icónico es como que, wow, es como que
si tú hubieses conseguido el personaje ideal, o sea, el máximo personaje. Y eso está, eso es algo espectacular. Y Pero muy difícil. Y muy difícil. exactamente, la otra cara de esa moneda es que te eclipsa todo lo que tú puedas hacer como talento a nivel profesional. O sea, te encasillan. No, no tanto que te encasillan, sino que es difícil otra, ¿qué es más importante que eso? Ah, ok. El mediatismo del personaje es tan grande que cualquier otra cosa en la que tú te destaques, teatro, televisión, en fin, siempre vas a ser la voz de Bob Esponja, porque el personaje es tan mediático que se come todo lo otro. Entonces, eso también tiene su lado complicado para el artista, ¿no? Porque al final termina, sí, oye, fui a ver la obra, actuaba Luis Carreño, que sí estuvo bastante bien. Él es el que hace la voz de Bob Esponja. Siempre va a ser, es el final de la frase, ¿no? Pero bueno, también tiene sus cosas muy positivas. Y dígame, ¿cuáles son las 3 cosas que tiene Luis Carreño de Bob Esponja? A ver, interesante. Soy buena gente como Bob. De verdad, soy amoroso, soy extremadamente sensible, Ok. muy sensible. Soy una persona que se puede decir que, me atrevería a decir que lloro a diario prácticamente, por todo. O sea, por ejemplo, si estoy conduciendo y paso y veo a una persona sin techo que está comiendo en la calle o algo así. Entonces, si me conecto con eso y hago una reflexión sobre las injusticias y sobre por qué unos sí y otros no, a veces se me pueden aguar los ojos, me pega, me da pesar, soy muy sensible. O también lloro porque algo hermoso pasa y me emociono. Entonces, en ese sentido, soy como Bob, soy sensible. Soy obsesivo, un poco como Bob, sí soy, con algunos temas, con la salud, con muchas cosas tengo como mis manías. Este, También podrías decir que sí soy como Bob en eso. Y soy perseverante como Bob. Toda la vida he trabajado en la industria de la voz, no he trabajado en otra cosa. Entonces, hazte cuenta que mi trabajo como voiceover es como el crustáceo cascarudo. Entonces, he estado ahí toda la vida, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, no sé si me puede ayudar el señor Luis. A la audiencia que tenemos ahorita en vivo, les voy a pedir que por favor cierren los ojos, porque ahorita nos va a visitar un gran personaje. Y ahora le voy a preguntar, señor Bob Esponja, ¿qué es lo que a usted le diría a todas las personas que están un poco aburridas en la cuarentena y no saben qué hacer están un poco tristes? ¿Qué les diría Bob Esponja a todas las personas que están en casa? ¿Cómo están, amigos? Qué placer estar con ustedes. Les diría que para pasar una linda cuarentena pueden aprender a hacer una cangreburger, pero no les voy a dar la fórmula. Muchísimas gracias, un aplauso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Bob. Ya regresamos con el señor Luis. Señor Luis, pues muchísimas gracias por su tiempo. Me dio mucho gusto conocerlo, aunque sea virtualmente. Le extiendo la invitación para cuando venga a México. Aquí en SMX Radio lo vamos a estar esperando con las puertas bien abiertas. Un placer estar en esta entrevista con usted. Y antes de que se nos acabe el programa, me gustaría hacerle unas últimas 2 preguntas. ¿Cómo se la pasó y cómo se describe Luis Carreño y Bob Esponja en una palabra? La pasé genial. Gracias por la invitación. Espero verlos pronto. ¿Están ustedes en la Ciudad de México? Exacto, de Ciudad de Muy México bien. para el mundo. Muy bien, pues allí siempre vamos. Siempre estoy visitando el DF. Así que la próxima vez que esté allá, pues hagamos algo presencial. Me encantaría estar con ustedes, encontrarme con ustedes. Gracias de verdad por la ventana. Aprovecho para agradecerle mucho a todos los mexicanos por el apoyo, los que me aman, y los que me adoran, gracias, y los que no, también, muchas gracias. Y a Bob Esponja lo voy a definir con con una palabra que nos viene muy bien en estos tiempos, y yo diría que es tolerancia. Y a Luis Carreño lo voy a definir con una palabra que le viene muy bien al oficio y a todos ustedes que aman este oficio: apasionado. Entonces, bueno,
Ahí les dejo Ahí eso. está. Muchísimas gracias, señor Luis. Pues un placer. Esto fue Sobreexpuesto Show. Les recuerdo que yo soy Abraham Juárez. Estuvimos con el señor Luis Carreño. ¿Cómo estamos en redes sociales? Sí. Bien, yo estoy Luis Carreno 1 en Instagram, en mi canal de YouTube los invito a suscribirse, Luis Carreno Voz, mi fanpage de Facebook, Luis Carreno Voz, y mi TikTok también, que lo abrí hace poco, ya no me pude resistir, Luis Carreno Voz. Y bueno, los invito a participar del curso de Creana, estoy seguro que les va a gustar mucho. En mi biografía de Instagram, @LuisCarreno1, está el link del curso de Creana. Pues ahí está. Y recuerda que si te gustó esta entrevista, puedes escuchar el podcast completamente en Spotify, iHeartRadio o iTunes. Solo lo buscas como el Sobreexpuesto Show. Y si quieres ver lo más relevante de la entrevista, que no sé cómo le vamos a hacer porque todo fue muy relevante, señor Luis, nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube como Somos Conectarte. Yo soy Abraham Juárez. Muchísimas gracias a toda la producción de SMX Radio, señor René, señorita Atenea. Y nos vemos en el siguiente programa. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes.